Bien, ahora sí. ¿Cómo comienza a tratarse el tema? Estamos hablando básicamente que en Estados Unidos, saben, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un crecimiento muy rápido de la economía, de la producción. Y eso llevó a que muchas empresas tuviesen una curva de ganancias y de ventas bien empinadas. Una de esas empresas fue la empresa DuPont, que, entre otras cosas, promovió el DDT para efectos de hacer pesticidas en los cultivos agrícolas. Se impulsaba eso crecientemente y hubo una bióloga, Rachel Carson, que observó el tema, preocupada por ello, vio las posibilidades que habían de que esto fuese algo destructivo para el medio ambiente. Nadie se había interesado antes en el tema medio ambiente, sino a partir de este estudio dijo, bueno, tanto va a ser así de que vamos a tener hasta no solamente los insectos muertos para efectos de que haya un mejor cultivo, sino hasta las aves que están ahí va a ser desaparecidas. Esta va a ser una primavera silenciosa, sin aves, la que estamos promoviendo. Fue un bestseller. El bestseller de la primavera silenciosa fue lanzado en esos momentos y lo que tuvo como ventaja fue que atrajo la mirada del mundo académico. El mundo académico comenzó entonces ya a estudiar, a revisar en qué consistían todos estos temas. Se trajo teorías desde hacía siglos atrás, estoy hablando del enfoque malthusiano, que había sido dejado atrás, obviamente a principios del siglo XX, por razones del alto crecimiento en la producción y productividad. Pero también ahí, ante eso, hubo el debate de qué cosa podía hacerse. Hubo un grupo, sin querer tener protagonismo, que estuvo formado por algunos premios Nobel, viceministros, directores de empresas, un grupo en la época, estoy recordando épocas de esa década en donde se formaban grupos internacionales. El Bilderberg se formó ahí, estamos hablando del club de los multimillonarios del planeta, que se reúne todos los años y que entre otras cosas ha definido, por ejemplo, sí, a esta chica hay que promoverla y la promovieron y Margaret Thatcher fue la brazo de hierro en Inglaterra, luego del voto favorable que tuvo en ese club. Igualmente hubieron estos otros que, teniendo una preocupación ambiental, quisieron relevar el tema, y para relevarlo lo que dijeron es, vamos a estudiarlo seriamente. ¿Cuál es la mejor universidad del mundo que puede estudiarlo? Alguna que tenga una visión en términos de ingeniería. Y salió el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y dentro del Instituto Tecnológico fueron ahí cuáles son los mejores grupos de investigación que están trabajando sobre ellos, y encontraron uno que había desarrollado, estaba aplicando un Word 3, un software en donde los output se convertían en input y se permitía tener feedback de que estuviesen arreglando o viendo por dónde se daban las proyecciones consecuencia de las medidas tomadas. Y a ese grupo, el club se formó en el año 68, a este grupo le encargaron en el año 70 que hiciese un estudio. La pregunta fue la siguiente, muy simple. Estamos en el 1970, faltan 30 años para el 2000. ¿Cómo va a ser el mundo a fines del siglo XXI? Estúdiennos eso. Y con ese encargo, este grupo desarrolló un estudio titulado Los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento ya se empezó a conocer cómo estaban las conclusiones que estaban saliendo ahí, ante lo cual, ya cuando se iba a presentar el estudio, en el año que se iba a presentar el estudio, también se convocó por parte de Naciones Unidas a una primera cumbre, la cumbre de Estocolmo. ¿Qué nos decía este estudio? Este estudio nos decía lo siguiente. Muchas proyecciones, esta es la más conocida, nos decía que tenemos nosotros, lógicamente aquí son escalas
diferentes, pero puestas aquí para tener una visión global, tenemos nosotros que la curva de población 1900, 2000, 2100, tenemos nosotros que la curva de población en este año, en este siglo del 1900 va a estar creciendo, La curva de los recursos que tenemos en el planeta va a estar decayendo. Si tomamos algunos de ellos, tomemos por ejemplo alimentos per cápita, vamos a encontrar que por el crecimiento en la producción y en la productividad va a estar elevándose esa cantidad de recursos por persona. Pero va a llegar un momento en que la cantidad de recursos por persona va a decaer fuertemente, dado que va a estar reduciéndose la producción global de recursos con un aumento de la población, lo cual significa que en determinado momento entre el 2000 y el 2100 va a haber una situación de pico y de caída que va a significar aproximadamente la mitad de la población del planeta que va a desaparecer dentro de unos 30 años, a mitades, digamos, de este siglo. ¿Cuándo se hizo esa proyección, profesor? Esta proyección se hizo en 1970. Posteriormente, el grupo que trabajó con Donella Meadows, Dennis Meadows, esta pareja de esposos que eran los que dirigieron la investigación, han hecho otras actualizaciones. Ya ha salido los límites del crecimiento 30 años después, los límites del crecimiento 40 años después. Ya, mi inquietud es esa porque, por decir, ¿qué tanto se ha cumplido en la parte, específicamente en la parte de alimentos per cápita, ¿no? Con respecto a... Porque hay declaraciones de la FAO más o menos ya desde el 2013, creo, de que se produce la suficiente cantidad de alimentos para alimentar a toda la población y que haya población que padezca hambre ya no es un problema de producción ni de tecnología, es un problema de economía, ¿no? Conflicto, ¿no? O sea, por eso Sí. que tanto es... También existen otras proyecciones, ya no hablando de situación de acuerdo, sino de proyecciones de la FAO en relación a alimentos, que indica que para el 2050, como todo el planeta está mejorando su nivel de vida, es cierto que la brecha entre los que ganan más y ganan menos crece gigantescamente. Piketty lo ha demostrado recientemente. Además, reiterando lo que sabemos. Pero lo que la FAO señala es de que para el 2050, y estoy hablando de cálculos del 2010, el crecimiento de la población en el mundo va a ser de un 30%. O sea, de 7.000 millones a 9.300 millones tenía proyectado las Naciones Unidas el crecimiento de la población en el planeta. Pero el crecimiento en la demanda de alimentos va a ser de un 70%. ¿Por qué razón? ¿Vamos a comer más? La respuesta es, como estamos mejorando nuestro nivel de vida, yo que mejoro mi nivel de vida, antes comía 1 kilo de verduras, de productos agrarios, no, ahora voy a comerme 1 kilo de carne. Y esta migración hacia la carne, que lleva a que la vaca, para producirme 1 kilo de carne, tiene un factor de conversión de 10:1, necesita consumir 10 kilos de verduras. Por tanto, en buena cuenta, yo estoy pasando a consumir de 1 a 10, si es que estamos hablando de vacunos. De 1 a 7, factor de conversión, si estamos hablando de porcinos. De 1 a 5, factor de conversión, si estamos hablando de aves. ¿Y hasta qué punto está llegando la FAO? Hasta que ya, así tipo, forma de empezar a inducir el tema, ya está hablando de que debemos de estar pensando también en comer insectos, donde el factor de conversión es 1 a 1. Ahora, y yo he descubierto de que en realidad tenemos bastantes alimentos que están hechos a base de insectos. No lo sabía. Pero, en general, veamos un poco más sobre esto. ¿Qué cosa es lo que se decía aquí de acuerdo a esta proyección? Y continuamos viéndolo un poco más. Hacia el año 2100 se estaría alcanzando un estado estacionario con producciones industrial y agrícola per cápita muy inferiores a las existentes a principios del siglo XX y con una población humana en decadencia. ¿Qué cosa es lo que se analiza mejor? Otro de los cuadros de este estudio
ya trabaja sobre una serie de variables y sobre esta serie de variables hace las proyecciones. Nosotros estamos aquí, estamos hablando de la época del estudio, cuando se actualizó eso, aquí está el 2030, aquí está el 2100, hay un momento planteado ahí en relación al 2030 en donde puede darse o una estimación de la población con colapso o una estimación de la población sin colapso. Esto es, la posibilidad de un colapso. Los datos que se tuvieron para hacer esos estudios obviamente son inactuales. ¿Por qué? Porque lo hicieron al 1970. ¿Qué cantidad de petróleo se conoce que existe en el planeta? Y después de eso se ha descubierto más. Pero en la aplicación del modelo hicieron algunas simulaciones. Si es que se multiplican las reservas mundiales de recursos por 2 o por 5, incluso en simulaciones que hacían, había un retraso en el desencadenamiento de la crisis de 10 a 25 años. Pero además se iban a tener tasas de contaminación más altas en lo que iba a estar resultando. Si es que se daba un control sobre el uso de recursos contaminantes, de natalidad, por más que se diese eso, tampoco solo con estas variables se iba a impedir un colapso final. ¿Qué cosa es entonces lo que se encontraba? Se encontraba que sí podían darse cambios que eliminasen la crisis, pero estos cambios eran prácticamente inviables. Igualar las tasas de natalidad y mortalidad en todo el mundo. Sabemos nosotros de que eso no ha sido así y es imposible. ¿Por qué ha crecido la población? Porque vinieron los médicos. Ellos trajeron más salud, aumentaron la esperanza de vida, hicieron que no muramos, mientras que nuestras costumbres estaban a tener 8 hijos, 10 hijos, 12 hijos durante mucho tiempo. Se va reduciendo con aspectos culturales, obviamente, pero no se podía igualar estas dos tasas simultáneamente. Otro, también inviable, detener la acumulación de capital. Estamos en un sistema capitalista, más aún después de la perestroika, en donde es absolutamente inviable que la lógica, leitmotiv, que es de acumulación de capital, vaya a tirarse en contra. Entonces, también es inviable. Eso implicaba que debía destinarse a inversiones a la renovación del capital existente, no generar nuevas cosas, sino dedicarse a la renovación de lo existente. Cuando sabemos en un sistema, el mismo que hemos mencionado, que tiene como lógica la obsolescencia. O sea, te produzco cosas para que las compres y dentro hay algunas partecitas que muy rápidamente se malogran, son obsoletas. ¿Para qué? Para que compres de nuevo y de esta manera yo siga vendiendo. Esa lógica hace que sea inviable también el orientarse hacia la renovación y modernizar todo para ahorrar recursos y reducir la contaminación. Sí, se puede forzar uno a eso, pero una sola opción no lleva a resolver el punto problema. Entonces, ante eso, ¿qué cosa es lo que se dio? Decíamos que en ese año 72, hubo una primera cumbre de Naciones Unidas en Estocolmo, en donde U Thant, secretario general de Naciones Unidas, entre otras cosas mencionó lo siguiente: con mucha preocupación, nos queda muy poco tiempo para corregir el planeta. Tenemos nosotros, y indicó ahí, 10 años. En realidad no fueron 10 años, sino fueron 14. Estamos hablando del 72, según algunos lugares donde he leído, fue el año 86, en donde se llegó al límite de la capacidad del planeta para recuperar aquellos recursos renovables que consumíamos y para terminar de procesar aquellos desechos que en el año botábamos. Esto es, después de eso, si es que nosotros teníamos que el planeta tenía una capacidad para sembrarse árboles, digamos, de 1 millón de hectáreas, el humano en ese año ya no había consumido, ya no había cortado 1 millón de hectáreas en deforestación, sino que ese 1 millón de hectáreas ya no era el 30 de diciembre, sino el 25 de diciembre, que ya había llegado al 1 millón de hectáreas en ese año siguiente.
En el siguiente año ya llegó el 1.000.000 de hectáreas, no en el 25 de diciembre, sino en el 20 de diciembre. Y estoy hablando desde el año 86 que ha ido bajando. El dato que he tenido del año pasado es de que estamos en la capacidad del planeta a el 12 de agosto. O sea, estamos simple y llanamente tragándonos. Tanto se dice que consumimos más y necesitaríamos 3 planetas para poder recuperar todo. Bueno, no tenemos los 3 planetas para poder recuperar todo. La capacidad de recuperación del planeta no alcanza para tanto. Este problema, llamado huella ecológica, es uno de los problemas centrales en lo que tenemos que abordar y afrontar. Diría yo, nosotros como docentes en un grupo de estudiantes que nosotros ya no como testigos por nuestras edades, pero ellos sí, como en sus edades van a estar enfrentando este tipo de realidades, entonces hay que desarrollar tipos de comportamientos, tipos de actitudes para que enfrenten de la mejor forma este tipo de situación. Este fue un periodo inicial de descubrimiento que originó que el tema medio ambiente que había estado presente en el mundo académico, se había abierto paso en el mundo académico con esta cumbre de Estocolmo, entrase también este término al mundo de la política internacional. Y en este siguiente periodo de avances, se han tenido varios 20 años, del 72 al 92, 20 años de múltiples avances. La cantidad de eventos de Naciones Unidas que se han dado, chicos por un lado, por otro, tratando el tema, explorando, acercándose a conocerlo mejor, ha sido significativo. Profesor, ha sido muy interesante. Han habido aspectos en términos conceptuales que han sido un punto central, tales como la Carta Mundial de la Naturaleza. Han habido aspectos de debates, de discusión, en donde las empresas decían: nosotros nos vamos a dedicar a resolver el tema del medio ambiente, no molesten ustedes que se llaman gente que está metida en la temática social. Nosotros vamos, esta es una cuestión que hay que hacerla y esta es nuestra especialidad, hacer cosas. Querían unos trabajar, ser los actores centrales, mientras que se daban una serie de incoherencias o desconexiones, a tal punto que se le encargó a la primer ministro de Noruega, Brundtland, que llegase a una plataforma común. Y estuvo como 5 años dirigiendo ese estudio desde Naciones Unidas, consultando a los presidentes de todos los países del mundo, llegando al final a un planteamiento amplísimamente conocido, al planteamiento de salud, al planteamiento del desarrollo sostenible, que fue base para también su posterior medición. ¿Qué cosa es lo que se indicaba ahí? En el informe Brundtland de 1987, lo que se busca, una idea en donde todo el mundo esté de acuerdo. Y esa idea fue satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin limitar a las generaciones futuras, en su concepto base. Este periodo de acá en buena cuenta centró la temática social, económica y ambiental para ver que estos no eran desarrollos que tenían que darse separados, sino que tenían que darse articulados, tenerse una visión integral. Podía ser, si es que estaba social y económico, podíamos plantear ahí un desarrollo equitativo. Ya, pero también si es que es social y ambiental, uno soportable. Si es económico y ambiental, que es viable, y entrelazando estas 3 categorías, un desarrollo sostenible. Se plantearon cosas de ese tipo. Hubo en el periodo avances interesantes. Creo yo que el avance más importante que hubo en el periodo fue en relación a un problema, el problema del agujero de la capa de ozono. ¿Qué cosa hubo? Si se quiere, hasta podríamos decir que es el único problema que el ser humano ha resuelto. Esto es,
¿Qué cosa ocurrió? Ocurrió de que se descubrió de que determinados productos químicos creados por el hombre, clorofluorocarbono, que servían para los evaporadores, los sistemas de refrigeración, los sprays, este producto tenía determinados componentes químicos que hacían un, entre comillas, agujero en la capa de ozono. ¿Por qué entre comillas? Porque son gases, obviamente. Entonces es un adelgazamiento, pero ¿de qué tamaño estamos hablando? ¿Y de dónde está este agujero? Estamos hablando nosotros básicamente del Polo Sur y estamos hablando básicamente en todo ese tamaño que ahora es más de 3 veces el tamaño de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de algo realmente grande. ¿Y qué origina esta capa de ozono? Cuando existe la capa de ozono, se filtran los rayos ultravioleta, nosotros recibimos sol muy bien, con todas las luces que tenemos, además está el infrarrojo ultravioleta, tipo 1, tipo 2, y uno de estos dos tipos genera cáncer a la piel, genera cataratas, impide que continúen las formas de vida. Si es que había un producto químico que estaba generando este agujero, pues entonces simple y llanamente estaba generando que viniese la muerte para todos los seres vivos, cualquier tipo. Incluso hasta se indica que millones de años atrás teníamos nosotros que estos rayos ultravioleta impedían que la vida saliese del océano hacia la Tierra, porque cuando salían le caían los rayos estos y ahí nomás desaparecían. Como fuese, en Montreal, en Canadá, en el año 1987, hubo una conferencia para tratar el tema. Previamente había habido una reunión técnicos internacionales, científicos, y después ya, contratados a nivel político, hubo la decisión: me prohíben totalmente la producción de estos químicos que están dañando al ser humano. Y los científicos dijeron de acuerdo, las empresas dijeron de acuerdo, y salió la figura. Es cierto, ya no vamos a usar el clorofluorocarbono, vamos a usar el perclorofluorocarbono, o vamos a usar el hidroclorofluorocarbono, que van a tener las mismas propiedades para efectos de nuestro uso industrial, pero no van a generar problemas en la capa de ozono. Con lo cual, digamos así, se resolvió, 100 años van a pasar por lo menos para que se vaya recuperando el daño hecho anteriormente, pero y además que no se resolvió teóricamente y de ahí hasta que toda la industria esté trasladada, demorado también un poco, pero ¿qué podríamos decir a esas alturas? Que salimos de Guatemala para entrar en Guatepeor. ¿Por qué razón? Porque se puso el perclorofluorocarbono, que no te genera un agujero en la capa de ozono, pero que es un gas de efecto invernadero. Y no solamente eso, los gases de efecto invernadero se miden por toneladas. Una tonelada de perclorofluorocarbono equivale en su capacidad de retener calor a 1.600 toneladas de dióxido de carbono. O sea que, sí, resolvimos un problema, pero ni sentirnos contentos por ese motivo.